Mi esposa me dejó solo, y ahora quiere volver como si nada. Escribo esto porque siento que, si no lo saco de mi cabeza, voy a terminar tomando una decisión estúpida, y honestamente no quiero arruinar todo lo que me costó reconstruir. Hace un año, Ana, mi esposa, simplemente se fue, sin pelea, sin explicación, sin una nota, nada. Llegué del trabajo y el departamento estaba medio vacío, como si alguien hubiera borrado su presencia con cuidado quirúrgico. Al inicio pensé que volvería, que era un impulso raro, pero pasaron días, semanas, meses. La busqué al principio, claro, llamé a su hermana Elena, a amigos en común, incluso a su trabajo, pero nadie sabía nada o fingían no saber. Con el tiempo, dejé de buscar. No por falta de ganas, sino porque entendí que alguien que se va así, no quiere ser encontrado. Empecé de cero en este mismo departamento pequeño, cambié rutinas, cambié horarios, incluso cambié la forma en la que hablaba con la gente. Me volví más frío, más práctico. Jimena, una amiga del trabajo, fue la única que se quedó cerca, siempre diciéndome que algo no cuadraba, que Ana no era de desaparecer sin razón. Yo preferí no pensar demasiado en eso, hasta hace 3 noches, cuando escuché que tocaron la puerta a las 11:47 de la noche. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla, y ahí estaba Ana, con la misma expresión tranquila de siempre, como si hubiera salido a comprar pan y no desaparecido un año entero. Abrí la puerta sin pensar, y lo primero que dijo fue, ¿podemos hablar? Hace frío. Como si nada hubiera pasado. Como si yo no hubiera pasado meses preguntándome qué hice mal. Como si ese año no existiera. Y lo peor no fue verla, fue darme cuenta de que no parecía arrepentida en lo más mínimo. Me quedé unos segundos sin decir nada, solo mirándola como si fuera una desconocida usando la cara de alguien que alguna vez amé, y al final me hice a un lado para que pasara, más por inercia que por otra cosa. Dejó una maleta pequeña junto al sofá, miró alrededor como si evaluara qué tanto había cambiado el lugar y soltó un veo que moviste los muebles, como si ese fuera el tema importante, así que fui directo al punto. ¿Dónde estuviste, Ana? Y ella simplemente se encogió de hombros y respondió necesitaba tiempo, lo cual me sacó una risa corta, de esas que salen cuando algo te parece absurdo, porque un año no es tiempo, es desaparecer, es borrar a alguien de tu vida, y se lo dije tal cual. Ella no se inmutó, solo se sentó y cruzó las piernas como si estuviera teniendo una conversación cualquiera. No quería hacerte daño, dijo, y eso me molestó más que si me hubiera gritado, porque ese tipo de frases son las que usa la gente para justificarse sin decir nada real. Le pregunté si había alguien más, y ahí sí dudó un segundo, lo noté, pero respondió no como piensas, lo cual básicamente no es una respuesta, y cuando le pedí que fuera clara, cambió el tema con un ¿puedo quedarme unos días? Así, directo, sin contexto, sin explicar absolutamente nada, la miré fijo, intentando entender si estaba en serio, y cuando no respondí de inmediato añadió, solo hasta que resuelva unas cosas, y ahí fue cuando algo no encajó del todo, no era solo que hubiera vuelto, era la forma en la que hablaba, como si ya hubiera decidido que yo iba a aceptar. Le dije que no podía quedarse sin explicarme qué estaba pasando realmente, y por primera vez su expresión cambió apenas un poco, como si hubiera calculado mal algo. Entonces dijo en voz más baja, no es tan sencillo, José, hay cosas que no puedo decirte todavía. Y eso fue suficiente para encender todas las alarmas que había aprendido a escuchar durante ese año solo, porque cuando alguien te oculta información justo después de desaparecer sin dejar rastro, no está pidiendo ayuda, está trayendo problemas consigo, y aún así, contra mi propio juicio, terminé diciéndole que podía quedarse esa noche, pero solo esa noche, porque necesitaba pensar, aunque en el fondo ya sentía que había cometido el primer error, uno que iba a traer consecuencias más grandes de lo que imaginaba, especialmente cuando noté que, al escuchar mi respuesta, Ana no parecía aliviada, parecía que simplemente todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. No dormí casi nada esa noche, me quedé en el sillón mirando el techo mientras escuchaba los pequeños ruidos del cuarto, intentando convencerme de que no había cometido una estupidez dejándola entrar otra vez en mi vida. A las 6 de la mañana ya estaba preparando café cuando Ana salió como si nada, despeinada, tranquila, incluso me dijo hiciste para dos, como si ese tipo de rutina no se hubiera roto hace un año, y ahí fue cuando decidí que no iba a seguirle el juego. Así que fui directo, no. Te vas a quedar, Ana. Necesito respuestas, no convivencia.
Ella suspiró, se sentó frente a mí y por fin soltó algo distinto. Me metí en algo complicado, José, y salir no era una opción, lo dijo sin dramatismo, casi frío, lo cual me hizo fruncir el ceño porque no sonaba a víctima, sonaba a alguien que sabía exactamente dónde se estaba metiendo. Le pedí nombres, detalles, cualquier cosa concreta, pero volvió a cerrarse, entre menos sepas, mejor, y ahí me reí otra vez, pero esta vez con molestia real, desapareces. Un año, vuelves sin explicar nada y ahora quieres protegerme ocultándome cosas, ¿en serio crees que eso funciona conmigo? Hubo un silencio incómodo, de esos que pesan, y justo cuando iba a decirle que se fuera, alguien tocó la puerta, 3 golpes firmes, seguros, como de alguien que no duda en entrar. Ana se puso rígida al instante, la vi cambiar, no fue miedo exactamente, fue tensión controlada, como si supiera perfectamente quién estaba del otro lado. Me levanté despacio y pregunté. ¿Esperas a alguien? No respondió, y eso fue suficiente para que mi cabeza empezara a atar cosas que no me gustaban nada, así que me acerqué a la puerta y miré por la mirilla, un tipo bien vestido, traje oscuro, postura relajada, mirando su celular como si tuviera todo el tiempo del mundo, pero había algo en su actitud que no encajaba con una visita casual. José, no abras, dijo Ana detrás de mí, por primera vez con un tono que no había usado desde que llegó, uno que sonaba más a advertencia que a súplica, y en ese momento entendí que lo que sea que la había hecho desaparecer, acababa de encontrarla otra vez, justo en mi puerta. Me quedé quieto un segundo con la mano cerca de la perilla, midiendo opciones, porque abrir podía ser un error, pero no abrir también decía demasiado. Al final, hice lo que menos esperaba de mí mismo, abrí la puerta a medias. Lo suficiente para verlo de frente pero sin invitarlo a pasar, y el tipo levantó la mirada con una sonrisa leve, calculada, de esas que no llegan a los ojos. Buenos días, José, asentí sin apartarme y él continuó, Andy. Trabajo con Ana, lo dijo como si eso explicara todo, pero detrás de mí sentí como Ana se tensaba aún más. No está disponible, respondí seco, intentando cerrar, pero Andy apoyó una mano en la puerta sin perder la calma. Sí lo está, y sabes que esto no va de disponibilidad. Su tono seguía siendo educado, pero había algo debajo, una presión silenciosa. Ana habló desde atrás. Déjalo, José, voy a salir. Y eso me molestó más de lo que debería. Di medio paso atrás y abrílo justo para que ella pasara, pero antes de que cruzara, le dije en voz baja, no vuelvas y no vas a decir la verdad. Me sostuvo la mirada un segundo, como si evaluara si podía confiar en mí o no, y luego salió. Andy la observó de arriba abajo, como verificando algo, y antes de irse se inclinó un poco hacia mí y dijo casi en un susurro, hiciste bien en abrir, hay decisiones que evitan problemas. Después se dio la vuelta como si el asunto ya estuviera resuelto, cerré la puerta con más fuerza de la necesaria y me quedé ahí, procesando, porque eso no había sido una visita normal, había sido una advertencia envuelta en cortesía. Agarré el celular y le escribí a Jimena, necesito que averigües algo. Nombre, Andy. Relación con Ana. Todo lo que encuentres. Tardó menos de un minuto en responder. Eso suena mal, voy a ver qué saco, y mientras tanto me serví el café que ya estaba frío, intentando ordenar ideas, porque ahora tenía algo concreto, un nombre, una cara, y una certeza incómoda. Ana no estaba huyendo de un problema cualquiera, estaba metida con alguien que se sentía lo suficientemente seguro como para venir a buscarla directamente a mi puerta. Ese mismo día intenté seguir con mi rutina como si nada, pero era imposible concentrarme, así que a media mañana Jimena me escribió, encontré algo de Andy, no te va a gustar. Salí un momento del trabajo para llamarla y me soltó directo, no aparece como empleado normal, está ligado a una consultora que en realidad es fachada, hay reportes raros, contratos opacos, gente que entra y sale sin dejar rastro. Me quedé en silencio unos segundos procesando y le pregunté si estaba segura. Lo suficiente como para decirte que te alejes, respondió, pero eso ya no era tan simple. Regresé al departamento temprano esperando que Ana estuviera ahí, pero estaba vacío, como aquella primera vez. Solo que esta vez había algo diferente, la maleta seguía en el mismo lugar, cerrada, como si no hubiera tenido tiempo de llevársela o no quisiera hacerlo todavía. Dudé unos segundos, porque abrirla era cruzar una línea, pero después de todo lo que había pasado, ya no estaba jugando a ser correcto. Así que la abrí. Dentro no había ropa suficiente para alguien que necesitaba unos días, apenas un par de cambios, un sobre cerrado y un teléfono viejo apagado, de esos que nadie usa ya. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra de Ana,
lo abrí sin pensarlo y dentro solo había una hoja con una frase: si estás leyendo esto, ya te involucraste demasiado. Sentí un vacío raro en el estómago, una mezcla de enojo y algo más cercano al instinto de alerta. Encendí el teléfono viejo y tardó en reaccionar, pero cuando lo hizo, solo tenía un contacto guardado. Y antes de que pudiera hacer nada más, escuché la cerradura moverse, cerré todo rápido y me giré justo cuando Ana entraba, me miró, luego miró la maleta, y luego otra vez a mí. No dijo nada, pero su expresión lo dijo todo. Sabía exactamente lo que había hecho, y por primera vez desde que volvió, no parecía tener el control de la situación. Se hizo un silencio incómodo de esos que no puedes ignorar, así que fui directo: ¿qué es ese teléfono, Ana? No tenía sentido fingir. Ella lo miró un segundo y luego a mí, como decidiendo si mentir o no. Es un respaldo, por si algo sale mal, respondió, lo cual no ayudaba en absoluto, así que le mostré la hoja. ¿Y esto también es un respaldo?, suspiró, se pasó una mano por el cabello y por fin dejó caer un poco la fachada. José, lo que estoy metida no es algo de lo que simplemente pueda salir caminando. Andy no es solo un tipo con traje, eso ya lo sabía, pero necesitaba más que insinuaciones. Entonces dime qué es, porque si no, te vas ahora mismo, le dije, y esta vez no estaba negociando. Dudó, de verdad dudó, y eso me confirmó que había algo grande detrás. Trabajo con él. Bueno, trabajaba, básicamente usan información de gente, contratos, empresas, cosas que no deberían tener. La miré fijo. ¿Estás hablando de extorsión? No respondió de inmediato, pero su silencio fue suficiente. Sentí el impulso de mandarla lejos, de sacarla de mi vida otra vez, pero algo no cuadraba. Si todo eso era cierto, ¿por qué volver? Como si leyera mi mente, dijo en voz más baja: me salí sin permiso, y eso no se hace. Ahí encajó todo de golpe. ¿Y ahora qué? ¿Te están buscando? Levantó la mirada, directa, no solo a mí. Eso me hizo tensarme. ¿A qué te refieres? Y justo cuando iba a responder, su celular vibró. Lo miró y su cara cambió apenas un segundo, suficiente para saber que no era cualquier mensaje. Es Andy, dijo, y por primera vez sonó incómoda de verdad, no controlada, no calculada, incómoda, como alguien que ya no puede manejar la situación, y entonces añadió algo que no esperaba escuchar. Quiere verte otra vez, pero esta vez no es una visita. Pues que espere sentado, respondí sin pensar, pero Ana negó de inmediato. No funciona así, José, él no espera, él decide. Me quedé mirándola un segundo, evaluando si esto era miedo real o parte de otro juego, y al final pregunté lo obvio: ¿qué quiere de mí? Ana dudó, y eso me molestó más que cualquier respuesta. Si me metiste en esto, me lo dices completo, insistí. Entonces soltó: ¿cree que puedo haber dejado algo contigo? Información, contactos, algo que lo perjudique. Me reí sin humor. Claro, porque desaparecer un año y volver aquí gritando, soy sospechosa, fue una jugada brillante. No respondió, pero su silencio otra vez confirmó que nada de esto era improvisado. Caminé de un lado a otro intentando ordenar ideas, porque esto ya no era solo emocional, era un problema real, tangible, y lo peor era que yo no tenía ninguna carta, o eso creían ellos. ¿Y si le digo que no tengo nada?, pregunté. No te va a creer, respondió seca. Entonces le hago creer otra cosa, dije. Más para mí que para ella. Y ahí fue cuando Ana frunció el ceño. No lo subestimes, José, ya he visto lo que pasa cuando alguien intenta jugar con él. Me detuve y la miré fijo. ¿Y qué propones? Que me quede quieto esperando a que decida qué hacer conmigo. No respondió, porque no tenía una opción mejor. Respiré hondo, agarré el teléfono viejo y lo levanté frente a ella. Esto es lo que cree que tengo, ¿no? Asintió lentamente. Bien, entonces voy a usarlo. Ana dio un paso hacia mí, claramente incómoda. Eso es exactamente lo que él espera que hagas, y ahí fue donde cometí mi segundo error. Sonreí, porque en mi cabeza ya estaba armando algo, sin darme cuenta de que estaba entrando en un juego donde él llevaba mucha ventaja, y aún así marqué el número guardado como a antes de que pudiera arrepentirme, porque si algo había aprendido ese año, era que quedarse quieto también te destruye, solo que más lento. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestaran, y la voz al otro lado fue la de Andy, tranquila, casi entretenida. Sabía que ibas a llamar, José. Apreté el celular con más fuerza de la necesaria. Entonces ahorrémonos el teatro. ¿Qué quieres? Hubo una pausa corta, como si estuviera sonriendo, confirmar algo, y ofrecerte una opción. Miré a Ana de reojo, estaba tensa, escuchando cada palabra. No tengo nada tuyo, dije directo, probando terreno, y él soltó una pequeña risa. Eso lo
Decides tú, pero ambos sabemos que Ana no vuelve a lugares por nostalgia. Eso me hizo apretar la mandíbula, porque tenía razón en algo, su regreso no era casual. Decidí cambiar el enfoque, vienes a mi casa, la recoges, me dejas fuera de esto y todos felices. Otra pausa, esta vez más larga. No, José, tú ya estás dentro, la diferencia es si decides en qué lado. Esa frase me dejó claro que esto no iba de negociar simple, iba de posicionarse. Respiré hondo y solté lo primero que se me ocurrió. Midiendo el riesgo, tengo algo, pero no sé qué tan valioso es para ti. Ana me miró de golpe, claramente no esperaba que dijera eso, y con razón, porque ni yo sabía si estaba diciendo una estupidez. Andy no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su tono había cambiado apenas, más serio. Entonces conversemos en persona, en un lugar público, añadí rápido. No eres tú quien pone condiciones, respondió. Y antes de que colgara dije, si no es público, no hay trato. Hubo un silencio tenso, segundos que se sintieron más largos de lo normal, hasta que finalmente dijo, esta noche. 9 de la noche, cafetería Ámbar. No llegues tarde, y colgó. Bajé el teléfono y exhalé despacio, sintiendo por primera vez el peso real de lo que acababa de hacer. Ana fue la primera en hablar, acabas de ponerte en su radar como algo más que un estorbo. La miré serio, ya estaba en su radar desde que tocó mi puerta, y aunque intenté sonar seguro, la verdad es que no tenía un plan completo, solo una idea peligrosa y muchas probabilidades de que todo saliera mal, especialmente porque si Andy sospechaba que estaba mintiendo. Esa reunión no iba a terminar con una simple conversación. Pasé el resto del día armando algo que apenas podía llamar plan, porque en realidad eran más suposiciones que certezas. Llamé a Jimena y le expliqué lo mínimo necesario. Su reacción fue inmediata, no vaya solo. Le dije que sería en un lugar público, pero aún así insistió en estar cerca. No voy a intervenir, pero no te voy a dejar meterte en esto sin respaldo. Acepté porque, siendo honesto, necesitaba cualquier ventaja. Luego llamé a Ricardo, más por intuición que por confianza total, y cuando le mencioné el nombre de Andy hubo un silencio raro al otro lado, demasiado largo para ser casual. ¿De dónde sacaste ese nombre?, preguntó finalmente. Eso me puso en alerta, pero no quise presionar de más. Solo dije cosas del trabajo. Su respuesta fue ambigua. Ten cuidado con ese tipo, no es alguien con quien quieras negociar. Colgó rápido, lo cual no ayudó a mi tranquilidad. A las 8:30 ya estaba saliendo del departamento. Ana quiso acompañarme pero le dije que no, que quedarse era lo mejor por ahora. No confiaba en dejarla sola, pero tampoco en llevarla. La cafetería Ámbar estaba medio llena, suficiente gente para no ser un lugar aislado, pero no tanta como para perder de vista movimientos extraños. Me senté en una mesa con vista a la entrada y esperé, revisando el teléfono viejo como si de verdad tuviera algo importante ahí, intentando actuar como alguien que tenía control, aunque por dentro estaba calculando cada salida posible. A las 9 en punto, Andy entró, puntual. Impecable, como si esto fuera una reunión de negocios cualquiera. Se acercó sin prisa y se sentó frente a mí sin pedir permiso. Me alegra que seas puntual, José, dijo, cruzando las manos sobre la mesa. Lo miré fijo, intentando no mostrar duda. Vamos al grano. Él asintió levemente. Perfecto, muéstrame lo que tienes. Y ahí fue donde todo mi plan se redujo a una decisión en segundos, porque si jugaba mal esa carta, no iba a haber segunda oportunidad para corregir el error que estaba a punto de cometer. Saqué el teléfono viejo y lo dejé sobre la mesa sin deslizarlo hacia él todavía, manteniendo el control del ritmo. Antes, quiero entender algo, dije. Andy arqueó apenas una ceja, como si le divirtiera que intentara negociar. ¿Ana trabajaba para ti, o para alguien más arriba? Hubo un silencio breve, pero suficiente para notar que la pregunta no era irrelevante. Para mí es suficiente, respondió, elegante pero evasivo. Así que asentí como si me bastara y empujé el teléfono unos centímetros. Esto es lo que tengo, y es lo único. Él lo tomó con calma, lo giró, lo encendió, y cuando vio la pantalla vacía, levantó la mirada directo a mí, sin rastro de sorpresa, solo una leve decepción. Interesante, murmuró. Sentí como el pulso se me aceleraba, pero no aparté la mirada. No está ahí porque no soy idiota, añadí, improvisando sobre la marcha. Entonces, preguntó, y ahí fue donde decidí doblar la apuesta. Seguro, dije, tocando mi sien con 2 dedos, no confío en dejar cosas así. En objetos que pueden desaparecer. Andy me observó unos segundos en silencio, evaluando, midiendo cada gesto, cada microexpresión, y por primera vez desde que empezó todo, no tenía completamente claro lo que estaba pensando.
eso te hace útil o muy estúpido, dijo finalmente, apoyándose hacia atrás. Depende de qué tan real sea lo que dices, respondí, sosteniendo la tensión aunque por dentro sabía que estaba caminando sobre hielo fino. Él dejó el teléfono sobre la mesa y sonrió apenas. Bien. Juguemos a tu juego, ¿qué quieres a cambio? Esa era la pregunta que necesitaba, pero también la más peligrosa, porque cualquier cosa que pidiera me posicionaba más dentro del problema. Pensé en decir déjame fuera, pero eso sonaba débil, así que dije lo primero que me daba ventaja, que Ana quede fuera, completamente. Andy soltó una risa baja, casi genuina esta vez, y tú decides eso. Me incliné un poco hacia adelante, bajando la voz, yo decido si esto sale a la luz o no. Otra apuesta. Otro riesgo, y el ambiente en la mesa cambió lo suficiente como para que incluso el ruido de la cafetería pareciera más lejano, porque en ese momento ya no era una conversación, era un pulso, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder sin comprobar primero cuánto estaba dispuesto a perder el otro. Andy dejó de sonreír, no de golpe, sino de forma gradual, como si simplemente hubiera perdido el interés en fingir. Te voy a decir algo, José, la gente que cree que tiene control sin tener pruebas suele durar muy poco. Apoyó los codos en la mesa, acercándose apenas, pero también es cierto que la gente desesperada a veces guarda cosas donde menos se espera. Sus ojos no se apartaban de los míos, y por primera vez sentí que estaba buscando algo más que una reacción, estaba intentando confirmar una sospecha. Mantuve la calma lo mejor que pude. Entonces ya sabes cómo funciona, si yo caigo, esto no se queda enterrado. Él ladeó la cabeza, como evaluando un problema interesante. ¿Sabes cuál es tu error?, preguntó. Y sin esperar respuesta añadió, pensar que Ana es la pieza importante aquí. Esa frase me descolocó lo suficiente como para que lo notara, y lo supo, claro que lo supo. Ella era útil, hasta que dejó de serlo. Continuó con total tranquilidad, eso me hizo apretar los dientes, porque si eso era cierto, entonces todo lo que estaba haciendo por protegerla, podía no tener sentido. Entonces, ¿por qué buscarla? Solté, y él sonrió otra vez, pero esta vez más frío, porque alguien la ayudó a salir. Y ese alguien no estaba en mis planes. Ahí sentí el primer golpe real de la conversación, una pieza que no tenía, una variable que no había considerado. Intenté no reaccionar demasiado, pero mi silencio fue suficiente para que Andy confirmara algo internamente. Interesante, parece que tú tampoco sabías eso, dijo, recostándose en la silla con una tranquilidad que no me gustó nada. En ese momento entendí que ya no estaba llevando la conversación, la estaba perdiendo. Y lo peor era que no sabía en qué punto exacto había dejado de tener ventaja, porque si había alguien más involucrado, entonces yo no solo estaba negociando con un problema, estaba en medio de algo mucho más grande de lo que Ana me había contado, y eso significaba que cualquiera de mis movimientos podía estar empujándome directo a un lugar del que no iba a poder salir tan fácilmente. Me incliné hacia atrás, fingiendo procesar con calma cuando en realidad estaba reorganizando todo en segundos, porque si había un tercero que ayudó a Ana, entonces ahí estaba la verdadera carta, no en el teléfono, no en mí, sino en esa pieza que Andy no controlaba. Decidí arriesgar otra vez, tal vez no sabía quién, pero sí sé que no fue un error. Andy entrecerró los ojos apenas, suficiente para saber que toqué algo sensible. Interesante elección de palabras, dijo, y aproveché ese mínimo cambio. No te preocupa Ana, te preocupa quién más está jugando. Hubo un silencio distinto, más pesado, y por primera vez Andy no respondió de inmediato. Eso me dio el espacio que necesitaba para presionar un poco más, aunque fuera con información incompleta. Y si yo tengo algo, no es sobre ti, es sobre ese error que no viste venir. Estaba improvisando, sí, pero ya no era solo una apuesta vacía, era lógica básica. Nadie controla todo, y si a alguien se le escapó, eso era una grieta. Andy apoyó la lengua contra el interior de la mejilla, pensativo, y luego sonrió de lado, pero ya no era la misma sonrisa confiada de antes. Eres más útil de lo que pareces, o estás a punto de meterte en un problema que no entiendes, dijo finalmente. Me encogí de hombros, manteniendo la fachada. Ambas pueden ser ciertas. Él soltó una pequeña risa y se levantó de la silla, tomando el teléfono viejo y dejándolo de nuevo frente a mí. Vamos a hacer algo, José, vas a averiguar quién ayudó a Ana, y cuándo lo hagas, volvemos a hablar. Lo miré fijo, y si no, se inclinó apenas hacia mí, lo suficiente para que su voz bajara. Entonces voy a asumir que elegiste el lado equivocado. Se enderezó y antes de irse añadió, tienes 48 horas. Me quedé sentado unos segundos más, mirando la mesa vacía, sintiendo como la situación acababa de escalar a un nivel completamente distinto.
porque ahora no solo tenía que protegerme, tenía que encontrar a alguien que ni siquiera sabía que existía, y todo mientras. El tiempo corría en mi contra, con la certeza de que si fallaba, esta historia no iba a terminar con una simple ruptura o una discusión, iba a terminar mucho peor. Salí de la cafetería con la cabeza a mil, y lo primero que hice fue llamar a Jimena para contarle todo. No tardó ni 2 segundos en decir te metiste en algo grande, pero eso del tercero es una oportunidad. Y tenía razón, así que regresé al departamento directo a encarar a Ana, porque si alguien sabía algo, era ella. Cuando entré, estaba sentada en silencio, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Quién te ayudó a salir? Le solté sin rodeos, y su expresión cambió lo justo para confirmarlo todo. No puedo decirte eso, respondió, lo cual me hizo perder la paciencia. Entonces en 48 horas estamos muertos los dos. Eso sí, la golpeó, se levantó de golpe. No entiendes lo peligroso que es decir ese nombre, y yo le respondí igual de directo. Lo que no entiendes tú es que Andy ya lo sabe, solo no sabe quién es. Hubo un silencio pesado, y finalmente se dejó caer en la silla. Derrotada por primera vez, fue Ricardo, dijo en voz baja, y sentí como todo encajaba de golpe. Esa llamada, ese silencio incómodo, su advertencia, todo. Ricardo, mi amigo Ricardo, pregunté, incrédulo, y ella asintió. Trabajaba con ellos, pero empezó a filtrar información cuando vio hasta dónde llegaban. Él me ayudó a salir porque sabía que yo también quería irme. Me pasé una mano por la cara, intentando procesar la traición mezclada con ayuda. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora él también está en peligro. Si Andy confirma que fue él, no va a dudar. Respiré hondo, porque ya no había dudas. Esto no se resolvía escondiéndose, esto requería jugar mejor. Tomé el celular y marqué a Ricardo sin pensarlo demasiado. Necesitaba escucharlo directamente, necesitaba saber de qué lado estaba realmente. Pero mientras el teléfono sonaba, una idea empezó a tomar forma en mi cabeza, una que no era segura, pero sí lo suficientemente arriesgada como para cambiar las reglas del juego, especialmente porque ahora ya no tenía una sola pieza, tenía dos, y eso significaba que por primera vez desde que todo empezó, no era el único al que Andy estaba buscando. Ricardo contestó al tercer tono, con una voz más tensa de lo normal. José, no sonaba sorprendido, sonaba preparado. Tenemos que vernos, ya, le dije sin rodeos. Hubo un silencio corto y luego respondió lo sé. Ana ya te dijo, ¿verdad? Eso confirmó todo, así que fui directo. 48 horas, Ricardo. Andy quiere un nombre, exhaló del otro lado. Entonces no tenemos 48, tenemos menos. Acordamos vernos en un estacionamiento abierto, un punto neutral donde nadie tuviera ventaja clara, y cuando llegué, Ricardo ya estaba ahí, apoyado en su coche, mirando alrededor como alguien que sabe que lo pueden estar observando. No perdí tiempo, necesito todo lo que tengas, pruebas reales. Él negó con la cabeza. No es tan simple, José, esto no es un archivo que pasas y ya. Di un paso más cerca, bajando la voz. Entonces simplifícalo, porque si no hacemos algo, nos van a borrar del mapa. Eso lo hizo reaccionar. Abrió la cajuela y sacó una carpeta delgada. Esto es suficiente para hundirlos, pero también para enterrarnos si lo usamos mal. La tomé sin abrirla todavía. Entonces no lo usamos mal, respondí, y por primera vez en toda la situación, sentí que tenía algo real en las manos. Armamos el plan ahí mismo, rápido, sin margen para errores. Íbamos a darle a Andy exactamente lo que quería, pero de una forma que no pudiera controlar, una entrega que no fuera directa, que involucrara más ojos, más presión, algo que lo obligara a retroceder en lugar de atacar. Esa noche casi no dormí, revisando cada detalle, cada posible fallo, porque sabía que esto podía salir muy mal si subestimábamos algo, y aún así, a la mañana siguiente llamé a Andy y fui claro, tengo lo que buscas, y más de lo que esperabas. Hubo un silencio al otro lado antes de su respuesta, más serio que antes. Entonces esta vez no falles, José. Colgué y miré la carpeta una vez más, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás, porque esta vez no estaba fingiendo tener algo. Esta vez realmente tenía en mis manos la caída de alguien que no estaba acostumbrado a perder. Actualización, han pasado unas semanas desde todo eso, y sigo procesando lo cerca que estuve de que todo saliera mal, pero el plan funcionó, no perfecto, pero lo suficiente. En lugar de entregarle la información directamente a Andy, lo citamos en el mismo lugar, pero con una diferencia clave. La carpeta no solo llegó a él, también llegó a otras personas que no podía controlar, prensa, contactos legales, gente que estaba esperando justo ese tipo de evidencia. Fue un movimiento arriesgado, porque
Si algo fallaba nos exponíamos completamente, pero funcionó porque Andy no pudo reaccionar como normalmente lo haría, no podía desaparecer a todos, no podía silenciar todo sin volverse el centro de atención. Cuando llegó al punto de encuentro y entendió lo que habíamos hecho, su expresión cambió por primera vez de verdad, no fue enojo explosivo, fue algo peor, fue darse cuenta de que había perdido control. Y ahí supe que habíamos ganado, no lo volvimos a ver después de eso, pero las consecuencias empezaron a salir poco a poco, investigaciones, nombres filtrados, movimientos extraños, suficiente para mantenerlo ocupado lejos de nosotros. Ana se fue otra vez, pero esta vez fue diferente, no como alguien que huye, sino como alguien que entiende que ya no puede volver a la misma vida, no intentó quedarse ni actuar como si nada, y eso, curiosamente, fue lo único honesto que hizo desde el inicio. Con Ricardo las cosas quedaron raras, no es fácil volver a confiar después de algo así, pero al menos sé de qué lado estaba cuando importaba. Yo sigo en el mismo departamento, pero ya no es el mismo lugar, ni yo soy el mismo tipo que abrió esa puerta hace semanas. Aprendí que no todo se resuelve con emociones o impulsos, a veces toca pensar frío, arriesgar bien y aceptar que incluso si haces todo correcto, el costo no desaparece, solo cambia de forma. Y si alguien lee esto esperando una lección clara, es esta: cuando alguien regresa a tu vida como si nada hubiera pasado, no es porque todo esté bien, es porque algo salió mal en otro lugar, y si no preguntas lo suficiente, ese problema termina siendo tuyo también.